Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que estén bien. El tema de hoy en Matemática 2 es la derivada. Tenemos una pequeña definición en el material que sería bueno que lean. Dice, se denomina derivada de la función y en función de x respecto a la variable independiente x al límite de la razón del incremento de esta función. Acá variación de y al incremento de dicha variable, variación o acá tenemos delta x cuando este tiende a cero. La derivada está representada entonces de esta manera: límite cuando variación de x tiende a cero de la variación de y sobre la variación de y. Tenemos también algunas notaciones, pueden estar representadas de la siguiente forma: f' de x, y', de esta forma también, diferenciales, y de estas otras formas. Normalmente lo que nosotros vamos a estar utilizando son estos dos primeros, f' de x y y'. Entonces, para representar la derivada. Veamos ahora la siguiente imagen que tienen el material, en donde se representan las líneas que cruzan y están, en este caso, tangente a la curva. Vamos a diferenciar lo que es una línea secante y una línea tangente. La línea secante es la línea que puede cortar a la curva en dos lugares. Entonces, secante viene de que está cortando, en este caso, a esta curva que está un poco más oscura. Y la línea tangente es la línea que solamente toca en un solo lugar. En este caso, la línea N va y toca solamente en este punto a la curva. Como vemos acá, la línea secante B corta en este punto y también corta en este punto. Entonces, como vemos, la línea secante es la que corta en dos lugares y la línea tangente es la que está pegada. Entonces, es para diferenciar. Entonces tenemos este gráfico. También tenemos funciones en donde no aparece líneas tangentes. En este caso tenemos esta función en donde no podemos observar líneas tangentes. Entonces, si yo quiero hacer una línea tangente con respecto a esta línea, no voy a poder conseguir porque la línea es una función lineal, entonces no se va a poder. Entonces, hay también funciones que no poseen líneas tangentes. Tenemos acá la definición de la derivada en función del límite. Y tenemos algunos comentarios que sería bueno después que ustedes lean y profundicen en el material. Pasamos a las reglas de derivación, que es lo que más se va a estar utilizando. Tenemos algunas reglas muy importantes que es importante conocer y tener en el formulario. La primera regla es de la función constante. Constante sería un número cualquiera. Dice, si la función de x es c, donde c es una constante cualquiera, la derivada va a ser cero, dice. Entonces lo que nos dice que una derivada de un número, sí solo, siempre va a ser cero. Entonces tenemos acá como ejemplo, derivar, dice, función de x igual a 7. Aplicamos lo que nos dice la fórmula. Nos dice que la derivada de una constante va a ser cero. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra fórmula, la derivada de 7 va a ser cero. Es importante recordar que hay que colocar una pequeña comilla, como se nota acá, para indicar que es una derivada. El primero que tenemos acá es una función constante. Y acá al derivar, al llevar la comilla, ya estamos indicando que se hizo la derivada. Es importante no olvidar ese pequeño símbolo, esa comilla que está acá. Entonces hay que indicar siempre eso. Entonces la derivada de una función constante de un número cualquiera va a ser siempre cero. Tenemos acá una función en donde se representa la variable x con exponente cero. Sabemos que cualquier letra o número elevado a cero va a ser 1, por lo tanto este vale 1. 7 por 1 ya sabemos que es 1. Entonces aplicamos la fórmula, bajamos el exponente, multiplicamos por el número que está enfrente, por el coeficiente, y le restamos un 1 al exponente. Y tenemos de la siguiente: 7 por 0, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Por lo que vemos ahí se aplica lo que dice la regla acá de la derivación de la función constante. Pasamos a la siguiente, la regla de la potencia. Si la función de x es igual a x elevado a una potencia n, donde n es un número real, la derivada de esa función va a ser el exponente multiplicado por la función con el exponente restado menos 1. Entonces, vamos a aplicar esto en una derivada. Tenemos el primer ejemplo.
función de x es igual a x a la tercera. Recordando lo que nos dice la fórmula, tiene que ser el exponente multiplicado por la función y al exponente le restamos 1, dice. Entonces aplicamos eso. Bajamos el exponente, en este caso el exponente es 3, bajamos enfrente de la función y al exponente le restamos 1. Nos queda de la siguiente manera. Al ordenar sería 3x y 3 menos 1 nos daría 2. La derivada entonces, por lo tanto, de x a la tercera es 3x al cuadrado. Tenemos entonces la derivada, se indica con la comilla como ya sabemos. Continuamos con la siguiente forma, que sería también de la potencia, solamente que recordamos que si se nos presenta de esta forma, en forma de fracción, donde tenemos como numerador un número y en el denominador la función, lo podemos expresar de la siguiente manera, que lo que podemos hacer es alzar lo que está en el denominador y convertir el exponente, tanto si es positivo, convertirlo en negativo. Entonces vamos a aplicar esa regla ahora. Tenemos entonces como ejemplo derivar la función de x es igual a 1 sobre x a la tercera. Aplicando lo que nos dice acá, tenemos que alzar este que está en el denominador y al subir el exponente se va a convertir en negativo 3. Entonces se convierte en esta función. Entonces ya tenemos la función, ahora aplicamos la propiedad de la potencia, que era en este caso bajar el exponente y el exponente restarle menos 1. Entonces tenemos acá, va a bajar entonces menos 3 y a menos 3 se le va a restar menos 1. Como los signos son iguales, se van a sumar y tenemos entonces, acá tiene que ser menos 3, x exponente menos 4. Ordenamos, como el exponente negativo no puede quedar arriba, lo volvemos a bajar. Entonces cabe mencionar otra vez que acá tiene que ser menos. Un signo negativo falta acá, entonces para completar, acá está el signo, acá error de imprenta y acá también error de imprenta en este caso. Entonces faltaría colocar. Entonces no puede quedar como exponente negativo, en el resultado se vuelve a bajar. Entonces la derivada de esta función es 3 sobre x a la cuarta y tiene que ser negativo. Pasamos a otro tipo en donde tenemos la raíz, en este caso, y nos dice que podemos expresar esta raíz en forma de potencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El índice de la raíz va a pasar a dividir a la potencia de la cantidad subradical, o sea que está dentro del signo de raíz. Entonces pasa a dividir. Tenemos un ejemplo, raíz cúbica de la función x al cuadrado y tenemos que expresarlo de esta forma. ¿Qué va a pasar? El 3 del índice va a pasar a dividir al 2. Entonces tenemos acá 3 pasa a dividir al 2 y nos queda de esta forma. X con exponente 2 tercios. Aplicamos otra vez la fórmula de la potencia, que nos dice que tenemos que bajar la potencia abajo y restarle 1 al exponente. Entonces queda de esta forma. 2 tercios, x, 2 tercios menos 1. Expresamos de la siguiente forma. 2 tercios x y nos queda como exponente negativo 1 tercio. Acá está muy próximo, por eso está muy oscuro. Entonces negativo 1 tercio. Sabemos que el exponente negativo no puede quedar arriba, entonces lo bajamos y baja entonces 2 sobre 3 está luego abajo y al bajar la x con exponente negativo sería x 1 tercio. Cambia de negativo, cambia a positivo. Ahora esta expresión yo lo vuelvo a escribir. Si yo tengo esta forma, puedo escribirlo en raíz. Si yo tengo raíz, puedo escribirlo en potencia. Acá yo tengo con exponente fraccionario. ¿Qué me dice? Que este 3 es el índice. Como vemos acá, el índice era 3 y bajó a dividir al exponente 2. Entonces lo que está pasando es que este es índice todavía. Entonces se puede volver a convertir en una raíz cúbica. Lo volvemos a convertir entonces y nos quedaría entonces 2 sobre 3 raíz cúbica de x. ¿Por qué x nos lleva más exponente? Porque acá es 1 y exponente 1 no hace falta escribir. Entonces ya tenemos ya también la derivada. La tercera regla dice constante que multiplica una función. Una constante es un número que está multiplicado por una función. Tenemos acá un ejemplo. Derivar la función de x es igual a 10 por x al cuadrado. 10 es una constante y x al cuadrado es una función. Siempre tenemos que recordar que el coeficiente está siendo multiplicado acá por la parte literal. Entonces es 10 por x al cuadrado, ¿verdad? Aplicamos lo que nos dice entonces. Tenemos que bajar el exponente
multiplicar por lo que ya está enfrente del coeficiente y al exponente restarle un número. Entonces tenemos acá 10 por 2, que era el exponente, y al exponente le restamos 1. Multiplicamos, 10 por 2 nos da 20 y 2 menos 1 nos da 1, que no es necesario escribir. Tenemos otra forma también, derivar este. Sabemos bien que este podemos alzar en el numerador. Entonces lo alzamos y al alzarlo el exponente es negativo. Ahora bajamos el exponente 3 por menos 1, porque el exponente es menos 1, y a menos 1 le restamos un 1 también. Entonces menos por menos nos da más y 3 por 1 es 3. Menos con menos se suman y da negativo 2. El exponente no puede quedar, entonces se tiene que expresar de la siguiente forma. Se vuelve a bajar en el denominador y la derivada entonces va a ser 3x al cuadrado. O sea, ya tenemos ya también la derivada. No olvidar también, recordar otra vez que sí o sí tiene que llevar la comilla cuando se deriva. La regla 4, suma o diferencia de funciones. ¿Qué pasa si tenemos una función sumado o restado con otra función? Entonces este es ese caso. Tenemos acá la función de x, x al cuadrado menos 5x. Tenemos la primera función que es x al cuadrado. Vamos a aplicar siempre la regla de la potencia y le separa un signo negativo. Y tenemos otra función que es 5x. Entonces lo que vamos a hacer es derivar ambos y el signo los va a separar otra vez. Tanto para la suma y la resta. Acá le cambiamos el color para ver las funciones. La primera función es x al cuadrado y la segunda función es 5x. Aplicamos entonces la primera función, se deriva de esta parte. Ya sabemos ya que el exponente baja enfrente y se le resta 1. La siguiente función, el signo negativo se mantiene y baja el exponente. Como este tiene exponente 1, va a bajar y 5 por 1 va a dar otra vez 5 y 1 menos 1 me quedaría 0. Entonces x a la 0 ya sabemos que es 1 y 5 por 1 nos da otra vez 5. Y acá tenemos 2 y x con exponente 1. La derivada entonces sería 2x menos 5. Otra forma acá tengo 4 términos, tengo 5x a la tercera, menos 3x al cuadrado, más 8x menos 2. Entonces cada término voy a hacer su derivada. Derivamos entonces, le cambiamos los colores para identificar. Derivamos la primera, el 3 va a multiplicarse con lo que estaba enfrente, con el coeficiente, el exponente se le resta 1. Pasa lo mismo acá, el 2 va a multiplicarse con el 3, 3 por 2, al exponente se le resta 1. Y la misma cosa acá, 1 por 8, acá tenemos, y 1 menos 1. La constante es 0, por eso está marcado acá, entonces 2 se convirtió en 0 porque no tiene ninguna letra, entonces ahora queda solamente hacer las operaciones. 5 por 3 nos da 15, acá queda 2 exponente al cuadrado, acá nos quedaría 3 por 2, 6 con exponente 1, y acá nos queda 8 por 1 con x a la 0. X a la 0 ya sabemos que es 1. Entonces, ordenando bien, nos quedaría la derivada de esta forma: 15x al cuadrado menos 6x más 8.